Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Desconfigurando la Matrix. Ya estamos aquí con Telma, hermosa, ¿cómo estás? Hola Rich, ¿cómo estás? Qué gusto. Oigan, otro viernes más, semana convulsionada, ¿no? Muy fuerte. La política en este país esta semana estuvo intensa. Interesantísima. Y no quiero dar más vueltas, pero para hablar de estos temas, no ven a Adrián porque anda por ahí dando vueltas, pero tenemos invitados de primer nivel. Tenemos invitados que yo diría saquen un papel y un lápiz y tomen apuntes. No me gustaría presentarlos, gente muy querida, Alejandro, Adrián, Carlos. Me gustaría que ustedes se presentaran y me gustaría empezar por Alejandro, por favor. Hola, pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ricardo, Telma, y gracias también por compartir este día con Carlos, con Adrián. Y bueno, pues yo estoy actualmente de director de formación integral de la red de Universidades Anáhuac, pero bueno, pues he estado también en el campo de la acción pública y colaboro también como consultor de la Escuela Internacional de Gobierno de la Anáhuac Cancún. Bienvenido, Alex. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué lujazo, qué lujazo. Muchas gracias. Está con nosotros también, le pido a Adrián si se puede presentar, que también es un gran amigo de nuestro programa. Hola, Adrián Ruiz de Chávez. Un gusto estar con ustedes. Yo he trabajado temas de liderazgo, muy interesado en la política, soy profesor investigador, pues con eso. Ya estás, bienvenido Adrián, qué gusto, qué chulada. Y dicen que los últimos serán los primeros. Está con nosotros Carlos Camacho Gauss. Carlos, ¿te presentas? Hola, muy buenas tardes, tengan ustedes. Es un gusto y además un honor el que me hayan invitado. Agradezco muchísimo a Adrián y a Alejandro el que participemos conjuntamente y desde luego Telma y Ricardo, es un placer estar en Radio Anáhuac, la cual es una verdadera institución de la universidad. Y ahora me presento como director del Centro Anáhuac de Liderazgo en Política, un centro relativamente nuevo dentro del concepto de la red de universidades Anáhuac y que tiene por misión y objetivo el que verdaderamente tengamos una mayor integración de toda la comunidad Anáhuac en los temas de política de nuestro país. Wow, y además te agradecemos mucho, Carlos, porque sé que estás en París. Entonces, ¿qué hora tienes allá? Las 8 de la noche. Ándale, bueno, no está mal un veinito, un quesito, un pancito. Pues empecemos nuestra plática. A mí me gustaría empezar desde el principio, desde la base. ¿Qué es la democracia? ¿Por qué hablar de si alguien puede secuestrar la democracia y qué está pasando con la democracia? Entonces yo empezaría preguntando, ¿qué es la democracia? ¿Quién se anima? ¿Quién de ustedes, expertos en política, se quiere echar Oigan, y a ver, más que qué es la democracia como una clase, ¿es el mejor sistema que hay para dirigir un país? Oye, pues yo le entro. Tú éntrale, ¿no? A todo. A ver, más allá de aquella definición de que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, yo quisiera decir que, a ver, en la filosofía clásica se reconocían tres formas de gobierno: la monarquía, que es el gobierno de uno; la aristocracia, que es el gobierno, se supone que de los mejores, de una élite, claro. Y la democracia, que en teoría es el gobierno, digamos, de todos, ¿no? Y las tres formas de gobierno tienen, digamos, su parte virtuosa y su parte fallida. En la monarquía, si uno solo manda, y ese que manda es sabio, justo, bueno, inteligente, sensato, generoso, pues ya la hicimos. A ver, pero ahorita, si no, pensemos ahorita un gobernante que sea sabio, bueno, justo, generoso. ¿Quién? Pues hay un tema, aunque sea santo, ¿no?
como dicen, no hay santo sin pecado ni pecador sin futuro. Exacto. Bueno, el problema de la monarquía es que deviene en tiranía, ¿no? Y entonces hay una frase que a mí me encanta, que dicen, mira, el problema no es tanto quién gobierna, sino qué contrapesos se tienen para evitar abusos de parte del que gobierna. Okay. La aristocracia, que tendría que ser el gobierno de los mejores, pues también degenera y se convierte en una oligarquía, unos pocos gobernando para sí mismos y se olvidan, digamos, de esta noción fundamental en el análisis político o en el pensamiento político, que es la de bien común. Y entonces viene la democracia, que es el gobierno donde en principio todos los ciudadanos participan, ¿no? Y donde se gobierna con un Estado de Derecho, con contrapesos, pero la democracia falla también y se puede convertir, digamos, en el gobierno de la chusma, de los peores, claro, manipulados. Entonces, todas tienen problemas. Hay una frase que me encanta de Winston Churchill que decía, mira, la democracia es la peor de las formas de gobierno, con excepción de todas las demás. Es como la menos mala y me parece que es muy relevante. Pues por ahí empiezo a poner el tema. A mí me surgen muchas preguntas, pero veo que Carlos quiere decir algo. No, yo quería apoyar lo que está señalado Adrián como una introducción y tener en cuenta que por democracia, primero, buscar la perfección, no la vamos a encontrar. Segundo, es un tema que tiene una parte evolutiva. Y dos, que no nada más nos circunscribamos a lo que es la etapa electoral. Democracia es todo un sistema de constitución y formación de gobierno, acción de los gobernantes y acción de los individuos que participan en la sociedad democrática. Eso lo tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces nos desviamos a... Las democracias se reduce a tener elecciones. No, claro, tendríamos que hacernos responsables de lo que decimos y cómo actuamos, supongo. Y que el sistema tenga transparencia y que haya rendición de cuentas, que haya un código de conducta para cada uno de los elementos que constituyen ese sistema y que haya sanciones adecuadas cuando hay el incumplimiento precisamente de ese código de conducta, ¿no? En última instancia, lo que necesitamos es un sistema institucionalizado. Ok, Alejandro. Sí, bueno, y sumando nada más, a mí me gusta los elementos que dan Bobbio o Robert Dahl al respecto, ¿no? De qué elementos, y por ejemplo, Bobbio nos menciona, pues que haya estos derechos de libertad, que haya una existencia de partidos en competencia, que haya un sufragio efectivo, que haya elecciones periódicas, que haya un debate libre de las ideas y algunos otros elementos que es importante considerar, ¿no? Luego habrá, pues, democracias más consolidadas, ¿no? El The Economist saca un estudio donde habla incluso de democracias, pues, mucho más consolidadas, de otras no tanto, pero lo importante sí es que haya unas libertades, un Estado de Derecho democrático, donde podamos, como decía también Karl Popper, cambiar a los gobiernos sin derramamiento de sangre, que podamos hacer transiciones de gobierno siempre de una forma pacífica. Y esto es una definición muy simple la que nos da Popper, pero es crucial, ¿no? Hemos visto cuántas guerras civiles, cuánta violencia muchas veces se ha desatado cuando no sucede esto. Entonces creo que es una primera definición muy básica junto con los otros elementos que hemos mencionado, pero qué importante es poder cambiar nuestros gobiernos de una manera pacífica y ordenada. Oye, yo quisiera añadir a esto que está diciendo Alejandro, es que la otra cosa que permite la democracia muy bien es la convivencia civilizada en una sociedad plural, ¿no? Con tolerancia, con respeto a ciertas normas mínimas, ¿no? Respetándonos mutuamente y precisamente no definiendo quién gobierna a balazos. Claro. Que fue la historia de este país en todo el siglo XIX. Pero a ver, es que eso me gustaría empezar ya a entrar en materia, porque dicen esto, se oye muy bien, pero no veo mucho respeto en México. No veo mucho Estado de Derecho, no veo el cumplimiento de las leyes, no veo... Esto de las instituciones, ¿no? Las instituciones, o sea, aquí está pasando algo. Yo preguntaría, ¿desde cuándo somos democráticos?
¿Y qué ha pasado con la democracia en México? En el pleno sentido de la palabra, porque pues obviamente desde que se constituya la República, bueno, pues tenemos una fecha muy concreta, pero en el México contemporáneo, exacto. ¿qué onda, no? Bueno, hay varias fechas, dependiendo un poco el perfil. Hay quien sitúa que nuestra transición democrática empieza en 1977 con la famosa reforma de partidos, donde el gobierno pues era hegemónico y empieza a tratar de abrir espacios. Entonces hay quien sitúa eso. Otros lo situamos pues más recientemente en pues ya este periodo de la transición, cuando se crea el Instituto Nacional Electoral, y va a haber 3 años que son claves, a mí me parece, en México, que es del 97 al 2000, donde en el 97 el PRI pierde ya la mayoría de la Cámara de Diputados por primera vez, es decir, una alternancia y una división de poderes, un contrapeso ya real, y luego pues la alternancia en la presidencia de la República. Pero lo que sí podemos decir, más allá de la fecha, si es 77, 92, 97, claro, es que la transición a la democracia mexicana fue larga. Pues es un largo camino, un largo recorrido que nos ha costado muchos años, muchos esfuerzos, también vidas humanas, y por eso estamos en un momento determinante. Si esto, que aunque no se ha consolidado totalmente, pero esto incipiente lo perdemos o lo enriquecemos y lo llevamos a otro nivel. Coincido plenamente con lo que dice Alejandro. Ciertamente no podemos poner en riesgo lo que ha tardado no solo tiempo, sino mucho esfuerzo en construirse. Y Adrián tocaba algo que es básico, ¿no? Hay que tener ese código de conducta basado en una ética muy clara. Y lo que quizá nos interrumpe mucho la fácil evolución de nuestro sistema es que muchas veces no tenemos confianza en nosotros mismos, en nosotros como sociedad. Y eso es precisamente lo que necesitamos generar, una confianza en el otro, una tolerancia no solo, sino una confianza en que el respeto a las normas o los códigos de conducta que he mencionado, pues son plenos y que no están en la discusión. En esa medida podremos ir avanzando. De otra manera, caeremos en lo que, aunque fue a partir de 97, en tema electoral, tenemos una legislación electoral grotescamente complicada. Deberíamos ser muchísimo más liberales, pero no lo somos porque no tenemos confianza. Y ahí es donde empieza a ejercerse todo un problema administrativo. Por ahí las críticas de que tenemos el INE como uno de los sistemas más caros del mundo en la administración, pero es por la falta de propia confianza que tenemos en nosotros mismos. Podría hacerse de una manera más sencilla, sí, pero tenemos que tener confianza. Okay. Oye, es que la democracia requiere cultura democrática, que supone saber dialogar, que supone saber escuchar, que supone aceptar, valorar y respetar los puntos de vista de los demás, aunque sean distintos que los de uno. Es una manera de vivir civilizadamente. Pero... Ahora, en toda América Latina hemos batallado mucho con eso, porque venimos, todos los países hispanoamericanos, yo diría, de una cultura que es bastante vertical, autoritaria. Entonces hemos batallado mucho. Y donde no se escucha al otro. Para eso. Y no hay confianza, como dice Carlos. Son países de caudillos, ¿no? Y en México, pues, nos ha faltado eso. Y nos tardamos, a ver, de vida independiente, 200 años nomás tomando, yo por lo que decía Alejandro, apenas en el 97, los votos se contaron, ¿no? Mi papá, que hizo política muchos años, ¿no? Yo no entendía cuando estaba joven, ¿no? Me decían, hombre, los resultados electorales se inventan en la Secretaría de Gobernación o en Los Pinos. No se contaban, ¿no? Apenas en el 97 con el Instituto Federal Electoral ciudadanizado, que no dependía del gobierno, yo he sido se empezaron a contar. Y, miembro de Casilla, presidente Casilla fui una vez y secretaria. No. Es una democracia muy joven, pero que ha funcionado
a ver, con defectos, pero razonablemente bien, ¿no? Y yo creo que está amenazada hoy día. A ver, tenemos el primer corte, Rich, y la gente que nos escucha allá afuera, si nos puede llamar, el teléfono que adivina es 55 30 88 16 70. ¿Qué opinan? ¿Cómo va la democracia? ¿Cómo ven las cosas? Y con esto tendremos que irnos al corte pensando, ¿no? De cuál es el estado de la democracia. ¿Y dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos ahora? Pues ahora regresamos. Te damos un descanso. Piensa y reflexiona. Regresamos en unos minutos. Mientras tanto, visítenos en Facebook e Instagram. @Desconfigurando la M. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Reporte Anáhuac. Cada martes y jueves, el Reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Miguel Ángel Corona en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac. Con Miguel Ángel Corona. Si no quieres quedarte con cara de ¿what? Es momento de sumar utilidades a tu vida. Esto es Halcones Financieros. Todos los martes a las 7 de la mañana en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Halcones Financieros es tu mejor opción. Halcones Financieros. Te doy la bienvenida a Ponte Político. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 en Ponte Político, aquí en Radio Anáhuac. Espacio donde podrás conocer y analizar los sucesos que nos rodean nacional e internacionalmente. Porque al igual que nosotros, te pondrás político. Síguenos en YouTube como Radio Anáhuac 1670 y suscríbete. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Ya estamos listos para continuar. Afirmando la realidad. Desconfigurando la Matrix. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en nuestro programa Desconfigurando la Matrix. Y el primer segmento que tuvimos, Telma, interesantísimo. Y se fue de volada. Fue rapidísimo. Nuestros invitados, la verdad, que son de lujo. Nos han dado una cátedra sobre lo que es la democracia. Y la pregunta es, ¿en qué momento o en qué parte, cómo está la democracia en México, no? Yo creo que, a ver, por los acontecimientos de estas semanas que me parece que de este año, todo lo que llevamos en el 23, creo que hay que hablar de dónde estamos como país. Y me parece importante, no solo cómo están los políticos, cómo estamos como sociedad. Eso que decía Adrián hace rato de la cultura política, ¿no? Y lo que decía Carlos, que no es nada más en un momento concreto, sino es todo el tiempo. Entonces, ¿en qué parte estamos? ¿En qué parte estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Yo creo que podríamos empezar, y creo que coincidieron Alejandro y Adrián, que el tema de la democracia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, está bajo un ataque verdaderamente lacerante, en el que la insatisfacción de buena parte de las sociedades se han visto afectadas porque el desarrollo social no ha sido tan parejo como se hubiera deseado, y yo creo que equivocadamente se ha tratado de culpar a la democracia de esas fallas del propio sistema. Creo que por ahí deberíamos de empezar y señalar que no es un tema exclusivo de México, que hay problemas verdaderamente grandes en muchas partes del mundo industrializado, del mundo de lo que se llamaba primer mundo, como sucede en países del tercer mundo o más atrasados o menos desarrollados, ¿no? Eso
tenemos que situarlo en la esfera nuestra y ver por qué la falta de satisfacción de los principales, y valga la redundancia, satisfactores para una sociedad de manera muchísimo más abierta y equitativa, pues ha generado malestar, y ese malestar te lleva a buscar salidas que no necesariamente las encuentras en un sistema democrático porque es mucho más lento, y entonces caes en la seducción de las promesas, y creo que estamos en eso. Ok. Pues sí, es lo que está pasando en muchos lados. La problemática mexicana actual con López Obrador, con la 4T, pues es que la vemos en muchos otros países, ¿no? En Estados Unidos la vimos con Donald Trump, en Francia con este frente de Marine Le Pen, y neonazis en Alemania, Víctor Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Chávez y Maduro en Venezuela, etcétera, Bolsonaro, ¿no? Y es que estos líderes surgen con lengua larga y promesas alegres. Dice un autor que me parece relevante, Ernesto Laclau, un libro que se llama La razón populista, es que estos líderes surgen para llenar lo que él llama significantes vacíos, es decir, demandas sociales compartidas por muchas personas, por sectores amplios de la población, pero que no son satisfechas. Entonces, estas, digamos, deudas sociales le duelen a la gente. La democracia, pues ahí sí, no es el más eficiente de los sistemas, ¿no? Por eso creo que tenía razón Churchill. Y entonces empiezan a prometer que van a resolver la vida a todo el mundo, y van deteriorando las instituciones democráticas, y yo creo que estamos en ese riesgo en México. Me parece que es relevante plantearlo así, reconocer las deudas sociales que hay, claro, pero el valor de la democracia, porque si caemos en un autócrata, que ya estamos, pues sí se hace muy peligroso. ¿Tú qué piensas, Alex? Sí, bueno, a mí me parece a nivel mundial que hay un fenómeno, por un lado, de una falta de representatividad. Y los populismos, ya sean de izquierda o derecha, surgen porque también, como bien ahorita decía Adrián, ¿no? Hay estos significantes vacíos, hay esa falta de representatividad donde las personas de a pie se sientan realmente escuchadas, realmente representadas, y esto hace que, pues a veces las grandes instituciones como Bruselas, Naciones Unidas, se vean totalmente lejanas, o los parlamentos, de las necesidades y del día a día. Entonces llegan líderes con soluciones fáciles a presentar propuestas fáciles y pues logran encantar a las personas. Creo que por un lado hay esa falta de representatividad, pero también estos liderazgos populistas se alimentan del miedo que hay al futuro. El futuro cada vez está más abierto, y ahora, después de la pandemia, vemos, ¿no? Hay mucha ansiedad porque sentimos que el futuro cada vez lo controlamos menos, y cuando llegan líderes que te dan discursos fáciles y que te dicen que te van a resolver toda la vida, o que el culpable es la persona de color, o el culpable es tal, pues rápidamente las personas se adhieren a ese discurso porque quieren seguridades. Entonces creo que son dos elementos. Y por último, miré a uno más de fondo también antropológico, que es una sociedad hiperindividualista. Me parece que es difícil que funcione la democracia. Autores como Tocqueville, Hannah Arendt, pues siempre hablaban de la virtud cívica como un elemento fundamental para que funcione la democracia. Entonces creo que también ese componente hay que añadirlo en la crisis global que estamos viendo al respecto. Yo quisiera preguntarle sobre esto que dicen, ante los riesgos, los desgastes que vemos de la democracia en diferentes lugares del mundo, especialmente en México, ¿cuáles serían las fortalezas que tenemos ahorita nosotros como país? Que ustedes, desde su expertise, desde su conocimiento, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos en México como esta joven democracia que estamos todos queriendo trabajar, proteger y defender? Bueno, pues yo creo que la fortaleza más obvia y que ha sido más que demostrado precisamente en estos últimos meses es que tenemos una institución que hemos defendido,
y que hay que seguir defendiendo, que es el Instituto Nacional Electoral, que tuvo un origen muy bueno con el IFE y ahora como INE, que debe de verdaderamente manejarse de manera apartidista, porque justo antes de que entrara Ricardo a hacer la pregunta de cuáles son las fortalezas, te iba a decir cuáles son las debilidades, y precisamente una es el deterioro de los propios partidos políticos, ¿no? Pero ahorita entramos a ese tema, ¿no? Ese tema, sí. Yo creo que el convencimiento de que tenemos una institución que garantiza la seguridad en cuanto a obtener resultados reales es una fortaleza enorme. Ya lo comentaban al principio, antes pues ni siquiera se contaban, ¿no? Hoy sí tenemos un sistema, es un sistema que además incluye a la sociedad, es participativo. Toda la gente que trabaja en las casillas lo hace voluntariamente con una disposición para no solo tener la capacitación necesaria, sino para fletarse todas las horas que hay que hacerlo ahí y defender los resultados que se obtienen en cada casilla. Eso vale oro. Vale oro, sin duda. Oye, recientemente, José Goldenberg, que es un sociólogo que venía de la izquierda, pues primero más radical y luego se fue haciendo democrático, y fue el primer presidente del Consejo del Instituto Federal Electoral, entre el 97 y poco después del 2000. Tiene una columna que vale la pena seguir en el Universal. Bueno, publicó un artículo que se llama ¿Por qué no somos, y ponía entre paréntesis, aún una dictadura? Y ponía varias cosas. En primer lugar, porque la Constitución, como sea, llena de agujeros, muy... Toda parchada. Toda parchada, pero ahí está y sirve. Y es un elemento fundamental que le ha dado estabilidad la Suprema Corte está defendiendo. La Suprema Corte de Justicia. Profundamente. El INE. En el INE, el tema de lo que menciona Carlos, ¿no? En la marcha esta rosa en defensa del INE, que desde luego ahí fuimos, había carteles que decían, y desde luego tu examen de medio término en la materia del liderazgo, que yo mandé a mis alumnos a la marcha, claro, a hacer entrevistas, hay que crearles conciencia ciudadana. Claro. Bueno, había letreros que decían, el INE somos nosotros, y claro. Es verdad, yo fui funcionario de casilla esta vez. Yo he sido 2 veces. Y antes, ¿no? Es padrísimo la participación ciudadana y los representantes de partidos y cómo cuentas los votos y ya te equivocaste, pues otra vez, ¿no? Es que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene eso. Y eso les permitió a Donald Trump finalmente tomar el Capitolio y decir, no, esto fue un fraude. Bueno, porque Estados Unidos no tiene instituto electoral. Bueno, México sí. Tenemos prensa libre, ¿no? Eso, bueno, a ver, con agujeros, no es perfecto nada. Ni el INE, ni la Suprema Corte. No, y ¿sabes qué? Y me preocupa la prensa. Porque en este país se están matando periodistas. Sí, claro. Y feo. Y lo están atacando desde la mañanera presidencial. Así es. Todos los días a Ciro Gómez y a Enrique Krause y a Pilar Camín y a todos. Y a Denise Dresser. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Pero han aguantado. Y hay, como sea, una ciudadanía, pues, que sí valora esto. No totalmente, la abstención es de niveles de la mitad o más, ¿no? Necesitamos hacer la mejor defensa contra la captura autoritaria del Estado es la participación ciudadana. Totalmente de acuerdo. Alex, yo quisiera pues añadir qué importante es la construcción de instituciones, que parece un discurso formalista, pero pues en las instituciones va mucho en nuestra vida y el futuro de nuestro país. Y fíjense esta anécdota, ustedes recordarán que después de la guerra de Irak, la ONU pues buscaba cómo organizar unas primeras elecciones, ¿no? Después de la caída de Saddam Hussein, y volteó a ver quién podía, y vino la ONU a pedirle a México. En ese entonces estaba mi amigo, en paz descanse, Alonso Lujambio, presidiendo el Instituto Federal Electoral, y le pidió a Alonso Lujambio al INE que organizara las elecciones en Irak,
que ayudáramos a organizar, porque pues decía, esta institución realmente lo ha pensado todo y tiene una serie de candados, y entonces México ayudó a esta organización de elecciones en Irak. Y lo cito porque, sí, la verdad es muy interesante, porque en este país del fraude electoral logramos construir una institución como el INE. En el país de la opacidad, llegamos a construir una institución como el Instituto, el IFAI, ahora INAI, de acceso a la información. En el país de las devaluaciones, del intervencionismo, construimos un Banco de México. Y lo digo porque pareciera que luego todo nos sale mal, o que los mexicanos no podemos corregir nada, o que toda nuestra política es una tragedia, o como el discurso de muchos ciudadanos, todos son igual, y entonces me desentiendo. No, muchas en este país buenas. Han hecho cosas buenas, y la década de los 90 fue fundamental para construir instituciones que no podemos perder. Y eso lo tenemos que tener muy en la memoria, porque si no, pareciera que no podemos hacer nada. No, en este país hemos hecho cosas ejemplares, y por eso las debemos de alentar, animar y ayudar a que las nuevas generaciones las hagan suyas. Oye, sobre todo en medio de este discurso presidencial, que parecería que todo lo hecho durante los últimos 40 años en este país es nefasto, ¿no? Y no es cierto. La verdad es que sí se han hecho muchas cosas buenas, pero que sataniza al INE, a la Corte, al INAI, oye, no friegues, ¿no? Hay que valorar eso, porque es lo que hay que defender, hay que perfeccionarlo. Pero y sobre este tema, por ejemplo, el poder a nuestros jóvenes, les dicen que los datos, que más de la mitad del país en este momento son jóvenes, y muchos de ellos votarán por primera vez en un año más, ¿no? Entonces habrá que, pues de alguna manera, que entiendan, que comprendan que es un proceso, como decían ustedes, histórico, que llega desde el 77, 2000, ¿no? ¿Qué? 1992, sí, 1997 y luego el 2000, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que sepan todas estas fortalezas que tenemos como democracia. Y habría que entrarle también ahora al tema de nuestras debilidades como democracia. ¿Cuáles son estas debilidades que ya comentaba Carlos, que tenemos en nuestro país? ¿Cuáles serían esos puntos flacos que sí hay que ponernos a trabajar y decir de alguna manera, pues, jóvenes, esto es en donde hay que poner los puntos sobre las is? Hay que echarle ganas. Ahí el comentario sobre los partidos políticos es muy claro, porque no solo ha sucedido en México, hay un deterioro de representatividad. Los partidos políticos, sean de un color o de otro, de una tendencia o de otra, y creo que la falta de inclusión en la propia organización de los propios partidos es lo que ha llevado a el demérito de la presencia y de la confianza en los propios partidos. Eso nos ha hecho tratar de ver como si fuera magia que la sociedad civil va a resolver el problema, cuando la forma de organización más o menos eficiente es a través de partidos políticos, porque si no, pues no podríamos tener 100,000 candidatos, que seguramente si levantamos la mano y abrimos la puerta para ver quién quiere ser, pues vean lo que está sucediendo en la coalición de oposición. En la vida se hubiera imaginado el PRI tener 15 candidatos. Sí, claro. El PAN tampoco se lo hubiera imaginado. Hoy sí llegamos creo que a 12, ¿no? Así Pero es precisamente por esa falta de representatividad, el sentimiento de no inclusión de muy buena parte de la sociedad en lo que son los temas de carácter político. Y creo que ahí pecan absolutamente todos. Y en este sentido, eso que dice Carlos me parece interesantísimo, que es un fenómeno global, ¿no? Este tema que los partidos políticos de Chile, de Mole y de Pozole están sufriendo, ¿no? Capaz que ya no tendríamos que inventar una nueva forma que no sean partidos políticos. Vamos a un corte, perdóname, Adrián, ya sé que quieres hablar, regresamos contigo. Por favor, llámenos en cabina 55 30 88 16 70. ¿Cómo ven a las propuestas y los propuestos como candidatos? Este es un complot. Exacto, llámenos. Ahora regresamos. Te damos un descanso. Piensa y reflexiona. Regresamos en unos minutos. Mientras tanto, visítenos en Facebook e Instagram, @Desconfigurando la M. Radio
Anáhuac. El doctor Rodríguez y Rodríguez decía precisamente que es algo nuevo tanto para los alumnos como para los maestros el estar dando estas clases, y tiene sus retos, y como tal debemos de aprender cómo dar la mejor educación posible, y los jóvenes también poner su parte para recibirla y tener así una educación como debe de ser. Cultura y punto. Podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en radioanáhuac.mx. Eleva tus sentidos. Escucha todos los martes de 10 a 11 de la mañana La Jugada Financiera, entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Nedi Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Reporte Anáhuac. Cada lunes, miércoles y viernes, el Reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac. Con Paco Trejo. Más información y contenido exclusivo en radioanáhuac.mx/México /radio. Yo creo que aprender también a ser tolerante es parte también del crecimiento personal. Es una visión que te dice el crecimiento personal es tan imperfecto y maravilloso que nos llena de situaciones justas para aprender a diferenciar y a valorar. Cree que nada te detenga tus ganas de ser mejor cada día. Yo creo que el que no se equivoca no gana o no aprende, ¿no crees? Charlas con Café, podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en radioanáhuac.mx. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Ya estamos listos para continuar. Afirmando la realidad. Desconfigurando la Matrix. Ya estamos aquí de vuelta en nuestro programa Desconfigurando la Matrix. Estamos en el último bloque, se nos ha ido el Ay, programa. qué horrible, sí, hay tantas cosas que hay que preguntar. Es muy triste que el tiempo vuele, ¿no? Y que se nos vaya tan rápido. Hacemos otro luego. Hay que hacer otro, Yo creo claramente. que el tema da para mucho y habrá que seguir profundizando sobre estos temas. Y justo nos íbamos al corte hablando sobre cuáles son las debilidades de nuestra democracia, que los jóvenes que nos están escuchando, que son los que van a votar, muchos de ellos por primera vez ahora en un año, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Y cómo va nuestro camino a la sucesión presidencial? Estamos justo a un año y por eso estamos hablando de estos temas. Ustedes que son expertos, ¿cómo ven la sucesión presidencial? Entonces, Oye, las debilidades y el camino de la sucesión. Es que yo quería comentar, porque Carlos, con toda razón, decía que los partidos políticos están en crisis y hay gente que dice, pues es que habría que prescindir de los partidos políticos. Entonces, la democracia directa No, a ver, no. sería un caos. Pero entonces, sí creo, Adrián, que los partidos como los conocemos hasta ahora, se desgastó la figura, se desgastó tremendamente. Bueno, hay que pulirlas, pero a ver, para que nuestros alumnos y algunos nos escuchan, al menos en la plazoleta aquí afuera. El explanada. Es que la teoría sí sirve. Y entonces yo traigo a mi cabeza a Emile Durkheim, este sociólogo francés de principios del siglo pasado, 20, sobre la relevancia de las organizaciones intermedias para evitar el caos social. Los individuos aislados frente al Estado y la sociedad moderna y todos sus poderes fácticos, solo tenemos posibilidad de influir a través de organizaciones intermedias, asociaciones civiles, empresariales, sindicales, estudiantiles, profesionales, los partidos políticos. Pero es que, a ver, cuando dicen los partidos, veo la imagen de Osorio Chong diciendo, es que el PRI está corrupto. ¿Neta? Pues sí, o de Marco Cortés, o de Exacto, Alito. Exacto. Pues sí, pero hay que hacer algo. Pues eso de convivir con pecadores es de horror, ¿no? Es muy incómodo, sí. Pero así es la vida, ¿no? La vida no es perfecta. Karl Popper, que yo soy fan también, ¿no? Como Alejandro de Karl Popper, ¿no? La democracia es un camino de mejora continua, de eterna construcción inacabada. O dicen, el arte de lo
posible. Para eso nos alcanzó. Bueno, pues hay que seguirlo perfeccionando. Okay. Y bueno, ya para soltar el micrófono, otra falla de la democracia, ¿en cuáles son nuestros puntos flacos? Pues a mí me parece que el gran punto flaco en México es la debilidad de la ciudadanía y de nuestra cultura democrática. No hay democracia sin demócratas. Necesitamos ciudadanos que se formen, que se informen y que quieran participar. Y ahí sí, a mí me preocupa particularmente entre los jóvenes. Y además, se sabe que los que menos participan es la gente más educada. Uh-huh. Bueno, pues no, porque en parte hay otros que son acarreados, pues sí. pero que los chavos no participen. En la marcha del INE, la marcha rosa del Zócalo, a mí me llamó la atención, así a ojo, porque quería ver si ilusamente si me encontraba algunos de mis alumnos. Bueno, así a ojo, yo calculaba que era puro ruquenia, la edad promedio, sí. Yo creo que era de arriba de 45 años, sí, ¿no? Claramente. Entonces alguien me dice, oye, pues que ¿dónde están los chavos? Pues a muchos les vale gorro, pues como si pensaran ir a vivir a Houston, no sé qué. Es que si no construyes el tipo de sociedad que quieres, pues luego no te quejes. Necesitamos jóvenes demócratas. Necesitamos Carlos, ciudadanos. Yo vi a Carlos que quiere decir cosas. No, es que de verdad desilusiona mucho la apatía de carácter político. Por mí, el que se pudiera hacer un programa como estos todas las semanas para la comunidad de la universitaria. Órale. E irlos introduciendo y poniéndoles las dudas que mucha gente tiene de cómo debemos de desarrollarnos como país, como nación, como sociedad. Eso sería maravilloso, porque también estamos ausentes, nosotros mismos estamos ausentes del discurso, porque decimos, no, bueno, eso que lo hagan los políticos. No, uno es político, uno participa en la sociedad. Carlos, y desilusiona mucho. Un programa a la semana, hagamos un programa al mes, de aquí al camino de las elecciones. Luego lo hablamos en cortito, pero estaría padre hacer como un recorrido. Buenísimo. Alex, ¿tú qué ves? Pues sí, yo quería, contestando a tu pregunta del tema de la sucesión, ¿cómo yo lo veo? Bueno, pues veo un año sumamente desafiante, definitorio para el futuro del país. López Obrador ya lo dijo, si gana una mayoría absoluta en el Congreso, él pues va a deshacer al INE, a la Suprema Corte y demás. Todo. Entonces, y cambiar la Constitución. Entonces serían 90 días trágicos para el país, esos días entre septiembre a todavía noviembre, una vez que asumen los nuevos diputados. Entonces todavía hay mucho en juego y debe de movernos eso. Me preocupa indudablemente pues ver a un presidente de la República infringiendo la ley ya abiertamente, metiéndose a hacer campaña abiertamente, utilizando recursos públicos para denostar a una aspirante. Entonces es muy peligroso porque veo una radicalización, un ya ni cuidado de ninguna forma por parte del titular ejecutivo, por lo tanto de muchos de los gobernadores. Y eso pues va a crispar, ¿no? Va a crispar, pero y va a poner en desventaja a otros candidatos. Esto ya se está dando en la campaña del Estado de México. El presidente abiertamente dijo, ¿no?, que había que votar por quien siguiera los programas sociales. Eso es violatorio de la ley, no le importa, nunca le ha importado, ahora menos, pero creo que la gran esperanza es la movilización ciudadana, que lo vimos en la marcha del INE, donde marchamos pues miles de personas. Para mí fue muy emotivo porque me tocó estar en huelga de hambre con Manuel Cloutier ahí en 1988. Yo hice huelga de hambre cuando tenía 13 años de edad y ahora llevé a mis hijos con un sentimiento doble, porque dije, híjoles, tenemos que seguir luchando y volver a estar aquí en el Ángel de la Independencia, pero también con mucha esperanza de que tenemos que defender nuestras instituciones. Entonces yo animaría no dejarnos doblegar por ese intervencionismo, esa ilegalidad que va a cometer el presidente y que está cometiendo, y como hemos hecho,
en muchas ocasiones. Los ciudadanos rebasaremos a la clase política y creo que esa es el mejor antídoto frente a cualquier intento autoritario. Fíjate que ahorita que lo que estaba diciendo Adrián sobre el tema de que en la marcha había nada más puros senectos, puros adultos mayores. Pero fíjate, estaba el adulto mayor en la marcha, en el Ángel de la Independencia por un lado, y su hijo y su nieto en Valle, ¿no? Entonces decías, ¿cómo le hacemos para que nuestros jóvenes y nuestros universitarios tomen conciencia de la importancia de la participación que está mencionando Carlos y que está mencionando Alejandro, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes agarren la onda frente a esta idea de que, pues, ¿para qué hago algo si no sirve para nada? ¿Para qué voy? ¿Para qué digo? Si de todas maneras todo va a salir mal. ¿Qué le puedo responder a un joven que me dice, ¿para qué? Si al final no se va a hacer lo que quiero. No hemos logrado internalizar ese miedo o esa gran riesgo y gran peligro que tenemos, porque no nos hemos visto en esa situación. Los que tenemos más edad y que recordamos cómo fueron tiempos pasados, pues sí lo vemos muchísimo más concreto que qué es lo que pasaría si de repente tuviéramos un golpe de Estado con toda la fuerza que tiene el aparato militar el día de hoy en México. Por poner un ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que sucedería o viene sucediendo y se llegara a incrementar? Que la captura del Estado no sea nada más por un autócrata o por el grupo militar, sino por el crimen organizado, como ha estado sucediendo. Ajá. A niveles locales. O sea, verdaderamente estamos en ese riesgo y no lo están internalizando los jóvenes de que ese es el medio en el que van a vivir. Oye, es que hay que, siguiendo con eso, hay que acercarse al conocimiento de la historia de este país. Yo sí pienso, a ver, los nacidos en los años 90 han vivido en democracia en este país, no supieron lo que era el régimen autoritario priista, que fue de horror. A mí sí me tocó la era del engrudo en el PAN y que ibas a vigilar las casillas y se robaban las urnas y había urnas embarazadas y luego tomabas una foto para hacer una denuncia. Me acuerdo de una chava a la que molieron a palazos y le rompieron la cámara. Eso era este país. Haber logrado democracia es muy relevante, es uno de los grandes logros históricos en México y estamos en riesgo de perderlo. Yo, enfatizando lo que dice Alejandro, las elecciones del año que entra sí son cruciales porque podemos mantener la democracia o perderla. Así un régimen autoritario, piensen, a ver, cambian los pilares que mencionamos hace ratito, sí. La Constitución, destrozan a la Suprema Corte de Justicia, que ahí nos salvamos por Guillermo Sheridan, que denunció el plagio de esta mujer infame, Yasmín Esquivel, que es repugnante. Es repugnante. ¿No? Bueno, le va a pegar a la Constitución, a la Suprema Corte. Pues, al le Banco va a seguir de México, ¿no? Bueno. A la prensa. Hay gente que discute de las elecciones o de la política, a muchos les cae gordo, pero otros discuten con una superficialidad, como si estuvieras hablando de a quién le vas, a las Chivas o al Cruz Azul. ¿Quién va a ganar el Super Bowl el año que entra? ¿Los 49ers o las Águilas? Cuando podemos perder muchísimo, hay que acercarse a textos. Finalmente somos una universidad, ¿no? ¿Cómo perder un país? De una escritora turca, Telmekuran se llama, ¿no? O está otro libro, otro de cómo mueren las democracias. Las democracias sí mueren. Si te descuidas tantito, ya no mueren porque hay un golpe de Estado militar. Mueren porque hay un líder populista y popular que gana las elecciones y desde el poder, con apoyo popular, utilizando los recursos del Estado. Es lo que está pasando en México, va minando las instituciones democráticas y cuando acuerdas, ya capturaron el Estado. Lo que está en juego sí es mucho para las elecciones del año que entra. Sí podemos perder este país y hay que ver, yo creo que no es exagerado, la historia reciente de Venezuela.
Claro. Yo quisiera contestar a Ricardo el tema de a los jóvenes, cómo entusiasmarlos. Bueno, yo decía en un primer momento y ahorita pues mencionaba Adrián, recuperar esta historia, este largo camino de transición democrática y cómo hemos ido construyendo las instituciones y el esfuerzo y cómo esas instituciones han funcionado y servido y no son cosa menor. Eso es lo primero. Pero dos, a mí cuando me dicen que al final toda política es igual, todos son iguales, hay que ponernos y veamos estados de la República. Uno va a ciertos estados como Yucatán y ves a un estado en prosperidad, seguro, creciendo, vas a Querétaro y podríamos citar otros y ves estados pujantes donde ha habido alternancia, donde los políticos, no digo que todo lo hayan hecho bien, pero han hecho las cosas mejor. Sí, que están tratando. Y vas a otros estados como Veracruz, que ha sido un desastre completo, un estado riquísimo. Entonces, cuando dicen todos de igual, no es cierto, es un discurso simplemente para desafanarse, para decir yo me lavo las manos. No, en México se han hecho cosas bien, hay gente que se ha esforzado y hay políticos mejores que otros, hay unos muy malos, pero hay otros regulares y otros buenos, y entonces por eso vale la pena conocer, diferenciar, dar seguimiento a un legislador, a un diputado, y no salirse con este discurso de todos son igual y yo ya me voy y no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer porque hay mucho que perder y también hay mucho que ganar. Este país tiene un potencial enorme con el nearshoring, con todo lo que ha alcanzado y podemos dar un salto si lo decidimos y creo que si sorteamos bien el 2024, viene una gran década para nuestro país. Esa es la apuesta y a eso no podemos renunciar. Alejandro, ¿que podemos sortearla bien? Los Ruquenials estamos desesperanzados, pensamos que no hay muchas salidas. ¿Tú crees? Sí se puede, sí. Yo creo que ha habido esta explosión ciudadana que marchó y esta explosión ciudadana en organizaciones bien articuladas. Ahí va, todavía falta llegar a un buen margen de la población, pero creo que está encendiendo una nueva llama de esperanza el país. De tal manera que, recapitulando un poco lo que han dicho, dice Carlos, interiorizarlo con los jóvenes. Dice Adrián, pues formarnos, tomarlo en serio, y en ese sentido tú dirías también, Alex, no desafanarse, ¿no? No desafanarse, que tus jóvenes verdaderamente tomen en serio el tema, que lo que está en juego, lo han dicho los tres, lo que está en juego es mucho, ¿no? Y podemos perderlo o podemos ganarlo. Y en ese sentido, ¿de qué manera? Ya nos quedan unos cuantos minutos para poder terminar el programa, nos quedan unos cuantos 5 minutitos. ¿Cómo poder aterrizar y concluir? Es decir, hay esperanza, esto que decía Telma, hay esperanza, no está todo mal, no está todo pésimo, no nos estamos cayendo a pedazos. ¿Cómo podemos en este momento concluir para decir a nuestros jóvenes que es muy importante, que está mucho en juego, pero que tenemos que tener esa esperanza para salir adelante y entrarle al tema? Ricardo, yo creo que hay que entender una cosa, no es que esté mucho en juego, está todo en juego. O sea, sin un sistema democrático, el país se viene abajo todas las variables económicas, se viene abajo toda la confianza que existe, se viene abajo todo. Hay que ver Venezuela, ¿no? Venezuela es de ser un país rico, ¿no? Con injusticias y errores y horrores, pero más o menos funcionaba. Hoy no funciona, se regresaron a la Edad Media, hay gente muriéndose de hambre, no sé cuántos millones de venezolanos salieron del país. ¿Qué hay que hacer? Concientizar, tomar conciencia, y si uno ya tiene conciencia, se requieren ciudadanos formadores de ciudadanos. Yo sí quiero decir, para los griegos clásicos, un idiota era aquel que no se interesaba en los asuntos de la polis. Del griego idiotes. No hay que ser idiotas. Ok, Alex. Pues yo dejaría 3 tareas muy concretas. Por un lado, decirle a los jóvenes y a todos nuestros radioescuchas si tienen su credencial de lector actualizada. Hay millones de mexicanos que no la tienen actualizada, hay que actualizarla a tiempo, hay periodos, ahí métanse a la página del INE, es un primer elemento. 2, creo que hay que hablar de política. A mí me choca esta frase cuando uno va a reuniones familiares y te dicen no hables de política y de religión y de fútbol, pues entonces ¿de qué hablas, no? Hay que hablar de cosas importantes, hay que hablar de fútbol, de política y de religión, elevar
la cultura política. Y tercero, sumarse a alguna iniciativa de sociedad civil, de partido político, de donde sea, pero empezarse a sumar, a investigar un poco más, a escuchar, a participar, pero no ser convidado de piedra en este momento clave de la historia de México. Tenemos que ser protagonistas en nuestra universidad. Hablamos de liderazgo, y el liderazgo comienza con una actitud proactiva, no una actitud pasiva ni una actitud conformista. Creo que esas 3 tareas, la credencial, 2, la información, y 3, la participación. Se nos ha ido el tiempo ya. Pero a ver, a mí me gustaría no dar una fecha ni nada, pero creo que este tema da para mucho. Creo que como universidad y como Radio Anáhuac tenemos que meternos más. Tenemos un chorro de comentarios en el chat. Adriana, José Miguel, muchas gracias. Y pues nada, Alejandro, Carlos, Adrián, muchas gracias, y tenemos que armar una segunda parte. Y a los jóvenes que nos están escuchando, no le saquen. No, exacto, comprométanse. Cosas que están importantes en juego. No, decía Carlos, no son algunas, es todo. Está todo en juego. Vamos a seguir profundizando estos temas. Nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias en cabina. Gracias a Rich, productor. Gracias a Rocío y a Mario, que están en cabina. Bonito viernes. Esto fue Desconfigurando la Matrix. Gracias. Tras ver y diseccionar las entrañas de lo que el mundo nos ha mostrado esta semana, ahora es el momento de reconfigurar la Matrix. ¿Qué dices tú de la realidad? Piénsalo y nos oímos la próxima semana.